Hola, bienvenidos a nuestro canal Espacio Cuántico. Yo soy José Juan. Y yo soy Claudia. Y hoy les vamos a hablar sobre los duelos. Estábamos comentando que en el podcast pasado que hablamos sobre relaciones y el amor y todo esto, obviamente surgen más preguntas, más cuestiones que se tienen que tocar en este tema. Claro. Una de ellas siendo cómo lidiar con un duelo, Uh-huh. una separación. Hay diferentes tipos de duelos, me imagino, como tanto para cuando una persona a lo mejor deja este plano, una separación, a lo mejor de una cosa material. O sea, hay varias separaciones y varios duelos, y es más o menos lo que nos vas a contar hoy. Sí. Tengo entendido que son, o los que tú has estudiado son como 9 etapas de los duelos. Uh-huh. ¿Quieres empezar a hablarnos sobre las etapas? Sí. Bueno, primero hay que introducir el hecho de que exactamente los duelos, como para el inconsciente todo es real, Uh-huh. así sea una separación o una pérdida real de alguien que haya pasado al otro plano, para nuestro inconsciente es una muerte. Okay. Entonces, significa exactamente lo mismo para nuestro inconsciente, pero lo tenemos que saber identificar nosotros como simbólico Uh-huh. o real. Okay. ¿Sale? Bueno, están lo que platiqué en el podcast pasado de la placenta perdida, del gemelo perdido. Uh-huh. Aquí se agrega uno más, o sea, para como agregar como el ingrediente especial a los duelos, porque esto es más común que los otros dos. Uh-huh. En la parte de los duelos. Se llama síndrome de yaciente. ¿Qué significa esto? Está viviendo una parte de un ancestro tuyo en ti. Okay. Entonces, si eres doble, por ejemplo, de tu tatarabuelo, de tu bisabuelo, y ellos no alcanzaron como a cerrar el ciclo, porque murieron antes, o te bajan la memoria a ti, y tú vas a estar terminando por ellos. Entonces ellos, uh-huh, en cierta forma te están manipulando para que tú termines sus cosas, y al mismo tiempo tú estás terminando tus cosas, o sea, lo que tú vienes a hacer aquí. Okay. Entonces, ¿cómo identificamos un yaciente? El discurso del yaciente siempre es como, si llega a terapia, te va a decir, toda mi vida he estado triste, toda mi vida he estado deprimido, o sea, el usar toda mi vida es que no es su vida, okay, precisamente. No tiene el control. Exactamente. La actitud física del yaciente siempre va a ser apagada, negativo, siempre va a estar pensando en cosas de muerte o objetos que sean típicos de muerte, como calaveras, el color negro, cosas muy específicas que sabes que si vienen y te dicen, ¿sabes que me encantan las calaveras? Ahí hay algo de yaciente. Okay. Las enfermedades del yaciente, por ejemplo, si tiene una enfermedad pulmonar, eso quiere decir asfixia, o sea, uh-huh, quiere decir muerte. Entonces hay diferentes tipos de enfermedades que podemos nosotros pues ver en la terapia que tienen que ver con ser un yaciente, pero eso pues se pregunta en terapia con el paciente, ¿no? Uh-huh. El yaciente y la siesta, esto es muy típico de un yaciente, siempre te va, o sea, el que es un yaciente siempre se va a dormir con las manos aquí. Como si estuviera en un sarcófago. Exactamente. Y con las piernas cruzadas. Okay. Entonces, si siempre está cruzando los brazos aquí o acá, es un síntoma específico del yaciente. El yaciente y la luz, a las personas que son tienen más de un yaciente, porque puedes tener más de uno, no les gusta la luz. O sea, les gusta estar en plena oscuridad y les encanta la noche. O sea, más que el día. Es como un vampiro. Digo, ahí no entra tanto el tema como de decir, por ejemplo, a mi persona en la noche yo siento que soy más creativo o que tengo más creatividad que durante el día. Uh-huh. Entonces, yo lo veo más como por o sea, digo, también es como para saber dividir, claro, o separar, porque pues también ahí es la parte en la que tienes más creatividad, porque puede ser que estás en un lugar o sea, en la noche es algo que no, pues ya no hay mucho ruido, ya no hay muchas personas que están despiertas molestando, o que estás pensando en todo lo que está sucediendo durante el día. O sea, tu cerebro ya está como más calmado, uh-huh, ya no percibe tantas cosas, tus sentidos ya nada más se utilizan algunos pocos, entonces tu cerebro está más enfocado, o sea, empiezan como a hablarse las diferentes partes del cerebro y aumenta la creatividad. Claro. Entonces,
también para que no se vayan a asustar de que si no. así como de No, más si bien, en la noche soy más creativo y así, ¿es malo? No. Sí, no. No, más bien a lo que me refiero es que el día los pone de mal humor. Así más de fácil. Como, sí, o sea, es más como muy irritables, como muy... Quiero estar encerrado en mi cuarto. Como una onda oscura, o sea, de tiniebla. Exacto, todo oscuro. Y el yaciente y el ruido. Puede ser tanto que muerte signifique silencio para alguien, como muerte signifique mucho ruido. Okay. Entonces, si son personas extremadamente calladas o son personas extremadamente ruidosas, tienen que ver los polos extremos con esto. Bueno, y pasando rápido, es yaciente y el frío, los muertos, muerte es igual a frialdad. Soledad, tristeza es el placer del yaciente, o sea, ahí van a tener posicionados al paciente para que sea el placer del yaciente. Okay. El yaciente y la música, tanto se escucha música, como les digo, bajita o súper fuerte, acá metal intenso, eso tiene mucho que ver. Los oficios y los deportes del yaciente tienen mucho que ver también. Y los ejes mensuales transgeneracionales, eso queda en otro lugar, pero el punto es que en terapia se identifica si tú eres doble de alguien de tus ancestros y ver qué tienes que ver con ese ancestro para poder cortar la línea. Sí, hay diferentes maneras de saberlo, como la fecha de cumpleaños, fecha de nacimiento más bien, los nombres también. O sea, eso es algo que les queremos dar como recomendación. O sea, si van a tener un hijo, no le pongan el nombre de su papá o de su abuelo o de alguien de la familia, porque es también inconscientemente imprimirles todo lo que traes, exactamente, o sea, lo que sus ancestros que se llamaron como él, exactamente, se lo van a heredar a él. O sea, va a decir así como, pues tú te llamas Juanito, como yo, José. Ándale. Pues ahí te va todo lo que tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo y bisabuelo y todos los de arriba que se llamaban José, pues ahí te lo vamos a aventar a ti. Y a ver cómo le haces. Sí, y ya es como, digo, no es tampoco que lo hagan de mala onda. O sea, es como un pacto akáshico. ¿Sí es akáshico? De los registros de cuando tú te mueres, de cuando la persona se muere más bien y tú naces, es como un pacto. Exacto. Que se llega de, oye, como yo no lo cumplí, échame ayúdame. la mano. Es más como un ayúdame o un échame la mano que un ahí te va como por fregarte la vida. O sea, no va por ahí tampoco. Exacto. Bueno, hay unos principios que tienen que saber antes de los duelos para saber bien identificar qué duelo es cuál. Entonces, cuando una persona no soporta la soledad, es un signo de reparación, siempre. O sea, si una persona la dejas estar sola y no puede, es porque algo está reparando. Okay. Porque en esencia uno tiene que sentirse bien estando solo. Si tú ves que tu mamá está triste, por ejemplo, o sea, es un ejemplo de un duelo, yo no puedo estar feliz. Okay. Entonces es como un pacto. O sea, tú hiciste un pacto con tu mamá en la gestación de que si tú no eres feliz, yo tampoco voy a hacerlo. Y así me voy a quedar hasta que tú seas feliz. Y si no eres feliz nunca, yo tampoco voy a hacerlo. Un duelo real dura como mínimo 2 años y medio. Para el inconsciente, para el consciente y para el cerebro. O sea, los químicos que suelta el cerebro después de los 2 años y medio ya es, digamos que se quita la maraña hasta ese tiempo. Es como romper la estructura neuronal que exactamente. se causó. Más bien que se hizo por tener por el duelo, exactamente. Sí, o por la relación también. Se empiezan a crear nuevas conexiones neuronales. Y luego se bloquean. Y se tienen que extinguir. Exacto. Mis bloqueos pueden bloquear a mis hijos y a mis nietos. O sea, nuestra línea puede afectar 2 líneas abajo, siempre. Entonces, sí es muy importante trabajarlo en esta línea para que nuestros descendientes no tengan estos problemas. Hay un principio que a mí me resuena mucho, que es empiezo pero no termino un proyecto. No sé si has escuchado muchas personas que es que empiezo todo pero siempre lo dejo a la mitad. Eso es un problema en el proyecto sentido. Básicamente el gimnasio también, todos. Exactamente. Empezamos todos pero nunca terminamos nada. Bueno, están las partes de los duelos reales y los duelos simbólicos. Haciendo un paréntesis también en esto que acabas de decir, creo que también es importante aclarar que, o sea, sí existe esta parte que
puede ser como un 70-80% de lo que te está limitando tu potencial, por así decirlo. Ajá. Pero la otra parte también es tú. O sea, también existe la parte de que tienes flojera, de que eres procrastinador, Claro. o que estás... O sea, tampoco hay que caer o dejar que esto nos haga caer como en la parte víctima de decir, no, pues es que yo quería echarle ganas o quería hacer este proyecto, pero pues es que ya me enteré de esto y de seguro por mi tatarabuelo pues no lo estoy haciendo, o sea, pues no va por ahí. Sí, el punto es trabajarlo. Sí, o sea, lo trabajas y también hay cosas que tú tienes que trabajar aparte, Claro. o sea, no se va, o sea, lo que quiero decir con esto es que teniendo terapia y sanando esta parte sí se va a mejorar mucho en tu vida, pero también tienes que echarle ganas tú, o sea, Claro. no es como, o sea, no es bueno, en un cierto sentido, pues también sería ver la definición de magia, pero no es tal cual como ya, o sea, se destapó y sí, o sea, sí te va a ayudar, pero no vas a, o sea, hay muchas cosas en tu inconsciente y esa era una de ellas a lo mejor. Sí, por ejemplo, puedes ser una persona negativa y no precisamente por ser un yaciente, y tengas un yaciente, se te quita el yaciente y de todas formas sigas con el pesimismo. Sí, pues... por ejemplo, un ejemplo a lo mejor absurdo o más pequeño como para captar esto es decir, a lo mejor como tienes varias personas de tu familia que quieren que hayas terminado proyectos que ellos no pudieron hacer en vida, a lo mejor tú estás en la etapa en la que estás saliendo de la preparatoria y vas a estudiar la carrera y no sabes qué estudiar. Eso ocurre mucho. Uy, o sea, sí. de no saber es que en qué soy bueno, qué me gusta, no siento que esto me apasione, no me veo trabajando en esto. Y ahí se están peleando también en parte de, es que no te va a gustar nada porque tienes que cumplir lo que yo te estoy diciendo. Sí, entonces, es una fidelidad al clan. Ajá, entonces, realmente. Por ejemplo, en terapia se ve esto, se sana, y ya vas a empezar a tener un poco más de claridad o vas a ver como más enfoque hacia ciertas áreas de tu vida que te van a hacer elegir ya algo mejor. Exacto. Pero, por ejemplo, o sea, la terapia no te va a hacer que saques 10 siempre en esa materia. No. O sea, no va a hacerla el trabajo por ti. Sí, claro. O sea, te va a dar como ese sentido de claridad, como de antes eras tinieblas y ahora ya ves la luz. Exacto. Nada más se me hace importante aclararlo porque sí hay... sí, lo puedes tomar como pretexto y... Solemos ser muy, muy víctimas en muchos aspectos de nuestra vida y no... Eso nada más te va a hundir más en el hoyo. Exacto. Bueno, ya empezando bien con esto de los duelos, hay dos partes. Una es la real y una es la simbólica. ¿Qué es lo que digo? Para el inconsciente es lo mismo, pero nosotros sí lo sabemos diferenciar. O sea, sabemos cuando alguien ya murió y ya no lo vamos a volver a ver en este plano. Sí, te haces como la idea, ¿no? Ajá. Y otra persona que sabes que te separaste de ella, pero pues sabes que ahí sigue, sí. ¿no? Entonces, los reales son duelos estructurales. Tú sabes que es estructural cuando tienes de 0 a 7 años. De 0 a 7 años se forma toda tu estructura para cuando eres adulto, que ya lo habíamos platicado. Y es transgeneracional, es una memoria familiar. Cuando alguien muere, siempre nos vamos a ir a un punto en el que sabemos que un familiar murió y nos va a doler exactamente igual que como el primer familiar que se murió en tu familia. Okay. Y el duelo real significa vacío. O sea, es lo que va a llegar el paciente a decirte, siento un vacío enorme. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y los duelos simbólicos son desde los 7 años hasta hoy, ¿sale? O sea que si, no sé, perdí una amiga, perdí a una pareja, cosas materiales también puede ser que seas tan apegado a una cosa material y la pierdas. Un trabajo. Algo que genere en tu inconsciente separación, eso ya es un duelo, o sea, es empezar un duelo. Tiene que ver tanto con separación o divorcio, con tu juventud, o sea, de decir antes eras súper bella y ya no, estás viviendo un duelo de juventud. De tus capacidades físicas, por ejemplo, que antes, por ejemplo, no sé, ahorita puedes cargar 100 kilos en el gimnasio y cuando tengas 50 años ya no puedes cargar nada. O no te recuperas igual. Ajá. También. Tus estudios, por ejemplo, de que, es que nunca me metí a estudiar, es que no terminé esta carrera, Es como, yo me lo imagino como, está tu inconsciente y cada vez que quieres como intentar hacer algo, por ejemplo, no sé si nada más de intentarlo, pero de varias cosas,
le pones un enchufe a tu inconsciente. Y luego vas y no lo terminas y vas y enchufas otro. Y enchufas otro. Y enchufas otro. Y todos los cordones los traes cargando desde hace, ¿Sí? o sea, desde hace un chorro. Y todo eso se va dividiendo tu energía en cada uno de los cables. Exactamente. Y es algo que también no te deja avanzar. Entonces hay que irlos desconectando. Y aquí entra esta parte de decir, pues finalmente eso. O sea, qué cosas hay que sanar. Claro. Y parte, o sea, una parte muy grande también son los duelos, precisamente. Claro. Porque si no, o sea, muchas veces cuando escuchamos duelo es como pareja. Ajá. O sea, nos vamos directamente a la pareja, pero pues no, o sea, hay muchos tipos de duelo. Bastantes. Y pueden ser a muchas cosas simbólicas. Exactamente. Por así decirlo. Entonces, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo es que yo hubiera podido hacer esto, o sea, el vivir como en ese pasado y no poderlo dejar, es algo que ahí está conectado. Y te está bloqueado. Quitando muchísima energía. Exactamente. Y no te deja avanzar. Ok. Hay que comprender aquí en el tipo de muertes. Hay 2 tipos de muerte para nuestro consciente. Porque para nuestro inconsciente no. Es la muerte biológica. Es la generalmente aceptada para los seres humanos adultos. O sea, los adultos comprenden lo que es la muerte. Esa es la biológica. Y la psicológica es la dominada por la carencia del fallecido, o sea, del faltante. ¿Qué es esto? Que no podemos verlo, no podemos hablar con él, no podemos tocarlo, podemos únicamente guardarlo en nuestra mente. Esa es muerte psicológica. Y el problema es el principio de realidad. Cuando nosotros sabemos perfectamente lo que es la muerte, pero nos falta psicológicamente esa persona, se bloquea el principio de realidad. O sea, digamos que entramos como... Pues sí, en ese estado de shock en el que decimos, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué ya no está la persona aquí? Ya sé que se murió, pero ¿por qué no está? ¿Sí me explico? Sí, como que no, o sea, por así decirlo, como que no te lo crees todavía. Exactamente. Hay algo muy interesante aquí porque no nada más es, bueno, se murió, listo, hay que reparar el duelo. No. En una familia hay dinámicas generales de un drama. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, el primer hijo de la familia se muere. Los siguientes hijos que vengan van a ser de sustitución. Siempre. Sí. Cuando el duelo es del tercer hijo, si los primeros 2 hijos son mayores de 7 años, no afecta la estructura, pero los que vienen sí va a afectar. ¿Sale? Y por ejemplo, cuando fueron cuando fueron más bien que fallecieron en gestación, o sea, abortaron o... Eso ahorita lo voy a decir, pero esto es cuando nacieron. Ahorita digo lo del aborto. Y cuando el duelo es del último hijo, afecta toda la dinámica familiar. O sea, el último hijo va a ser como el que acabe con todos y se muere. Okay. ¿Sale? Sí es muy importante saber qué número de hijo eres y cuál es tu drama en tu familia. ¿Por último hijo te refieres al más chico? Ajá. Okay. Sí, por ejemplo, tú y yo, si yo me muero, voy a afectar toda la dinámica familiar. Okay. Y si tú te mueres, si yo no existiera y tuvieran mis papás otros hijos, serían de reemplazo para reemplazarte a ti. ¿Sale? Entonces, ¿qué es un duelo exactamente? Si la muerte está admitida, es porque un abuelito ya está muy grande, ya está enfermo, ya está entubado, o alguien que tiene cáncer que ya sabemos conscientemente que la persona ya está luchando con su vida o ya en las últimas. Sí, en las últimas, que sabes que ya es mejor que descanse en paz. Esa es una muerte admitida. Y cuando la muerte no es admitida, es cuando se bloquea el duelo. O sea, es cuando se le llama un duelo bloqueado y hay que desbloquearlo porque si no de ahí vienen demasiadas cosas, limitaciones, miedos, exactamente. Un chorro de cosas, porque es como si dijeras, a lo mejor un compañero de la prepa acaba de fallecer y es como, no manches, o sea, tenía mi edad, estaba bien joven, se veía muy bien, tenía una familia o iba a empezar una familia, entonces empiezas a cargar tú con esos miedos inconscientes de, pues a mí también me puede pasar, y lo haces más real, haces más muerte la real. Haz más real la muerte. Más real la muerte, exacto. Bueno, dentro de las 9 etapas clínicas del duelo, que generalmente dicen que son 5, pero nosotros vemos 9.
existen diferentes tipos de bloqueo en cada una de las etapas. Me voy rápido para no hacerlo tan tedioso. El bloqueo en la negación, que es la primera etapa, es una solución al inicio del duelo cuando la muerte psicológica está imposible a superar. O sea, la negación hace que nuestro inconsciente descanse y decir, no está pasando. O sea, es un descanso para nosotros. Como una pausa. Exacto. Y desencadena inhibición, desplazamiento y proyección, anulación y aislamiento. ¿Sale? De la segunda etapa, el bloqueo en la tristeza puede caer a depresión. Hay que fijarnos muy bien en esta etapa porque es muy importante identificarla si tienes a alguien así. Uh-huh. Dentro del bloqueo en la tristeza hay 6 pasos que si en los primeros 3 no se atiende, ya es muy difícil que la persona sobreviva, literalmente. Uh-huh. Entonces, la primera es tristeza, puedo vivir con eso, o sea, solamente estoy triste. La segunda es depresión compensada. ¿Qué es esto? O sea, que compensa con el trabajo, vivir en familia, horarios, deporte, como habíamos dicho que es una compensación, arte, comida, alcohol, cigarro, drogas. La tercera es depresión no compensada. O sea, que te pones la misma ropa siempre, que no te bañas, la vida social empieza a disminuir y hay aislamiento. Después de estas 3, ya empieza lo difícil. La cuarta es la melancolía. La melancolía es cuando ya no te pueden sacar de un estado como de añoranza de vivir, pero ya no vas a hacer nada por vivir. La 5 es desesperación, que ahí es cuando empiezan los intentos de suicidio o hablar de la muerte o simplemente ya no hablar nada. Y el 6 es el suicidio. Entonces, por un duelo bloqueado puede haber un suicidio. Entonces hay que ponerle mucha atención a esto porque sí hay personas que pueden empezar como muy lento y los 3 últimos pasos pueden ser muy rápidos y nadie se da cuenta. Sí, o sea, puedes haber sido la persona más feliz del mundo y por un duelo que no... Exacto, que no puedes lidiar, sí, tú te mueres. El bloqueo en la ira, que es la tercera etapa, si estoy bloqueado en la ira, mi hijo es hipersensible a la injusticia. Esto es es como un hecho. Si tú tienes hijos y estás enojado teniendo hijos, tu hijo va a ser hipersensible a la injusticia. Todo lo que sea injusticia va a haber algo que tu hijo reaccione hacia la injusticia. Okay. ¿Sale? Y la ira es igual a rencor, igual a injusticia. ¿Sale? Del siguiente bloqueo es el bloqueo a la explicación. A la explicación es siempre te van a estar preguntando por qué. Uh-huh. Es que por qué se murió, es que por qué no fui yo, es que por qué. Sí, o lanzar la pregunta como al aire de es que por qué, o por qué Dios, o por qué a mí te lo llevaste, o por qué a mí. Sí. Exactamente, siempre te vas a quedar bloqueado ahí, o sea, siempre preguntando el por qué y por qué, por qué. Después, el que sigue es el bloqueo en la comprensión. Es, tu abuelito se murió. No entiendo, ¿me lo puedes repetir otra vez? Tu abuelito se murió. Otra vez, explícamelo. Entonces, tu cerebro lo que hace es tratar de no entender, okay, para que tú no asientas como lo que te están diciendo. Es como una autoprotección. Exactamente. Después, un bloqueo en la integración, que es la siguiente etapa, es un bloqueo de la aceptación, perdón y soltar. O sea, eso creo que es de las etapas que más te pueden causar, por ejemplo, muchos problemas de estómago. O sea, el estómago tiene mucho que ver con los nervios y todo esto. Entonces, si no perdonas, si no sueltas, vas a empezar a tener muchos problemas de salud. Sí, que es a lo que hemos venido hablando también de la parte de decir, cuando hay algo que es emocional y no se está tratando, va a encontrar la manera de manifestarse en algo físico. De somatizarlo, exactamente. Ajá, exacto, para que realmente le pongas atención. Exactamente. Nada más hay que aprender a ver como esas señales, más que nada con personas que sepan interpretarlas. Exactamente. Porque es como, pues sí, o sea, a lo mejor esto desencadenó en se me soltó el estómago por mucho tiempo y que haces lo primero que haces es voy al doctor y meterte medicina. Y sí, a lo mejor la medicina cura el síntoma, pero no la raíz. No es la raíz del problema. Exactamente. Después, en la siguiente etapa es el bloqueo en la reinversión. La reinversión es cuando tú ya vuelves
a tu vida normal. O sea, después de pasar por todas las etapas, la reinversión es cuando ya vuelves. Pero si hay un bloqueo en la reinversión, vas a tener problema en tu vida social, familiar, laboral y afectiva. ¿Sale? Se me hace muy interesante. Ojalá les pueda dejar como una imagen chiquita. Pero hay un diagrama de valoración del bloqueo de un duelo real o simbólico. ¿Qué es esto? Te pone, yo lo estoy viendo aquí, es una hoja y viene el porcentaje de bloqueo de la negación. Porcentaje de bloqueo del regateo. Entonces tú puedes ir identificando personalmente en dónde estás bloqueado y qué tanto estás bloqueado del 0 al 100. Entonces se me hace muy importante eso, porque cuando yo estoy con mis pacientes les doy esta hoja y les digo, identifica en qué etapa estás o en qué etapas estás, porque puedes estar bloqueado en varias etapas, y dime del 0 al 100 qué tan bloqueado te sientes. Entonces con eso puedo trabajar padrísimo. Bueno, el aspecto cronológico de un duelo es transgeneracional, como ya habíamos dicho, que es antes de la fecundación. El proyecto sentido, que es la temporada entre el inicio en que los padres quieren un hijo, o sea, en el momento en que ellos dicen quiero un hijo, hasta los 7 años. Es la infancia de 0 a 7 años, o el contemporáneo, que son episodios positivos, neutros o negativos del drama, ¿sale? Pero que son actuales, que pueden desencadenar un aspecto cronológico de la infancia, por ejemplo. Okay. Bueno, ahora sí. Se llama duelo intrauterino, que es el que me preguntabas. Es o un aborto, tanto espontáneo, médico, terapéutico o voluntario, como el del gemelo perdido, como el de la placenta perdida. Okay. ¿Sale? Hay un duelo que se llama duelo del falso yaciente. Si ya sabemos cuál es el yaciente, el falso yaciente tiene los síntomas, pero no tiene nada que ver con lo transgeneracional. Entonces, ¿qué tiene que ver con el duelo del falso yaciente? Muerte después de la concepción, muerte durante el embarazo, o sea, si se está gestando, la mamá, o sea, si la mamá está gestando al bebé y se muere estando adentro de la pancita, eso es un falso yaciente, pero se tiene que trabajar porque si no la mamá se queda con la energía del bebé, ¿sale? Muerte durante el parto y durante el primer año, y hay ocasiones que la muerte hasta los 3 años, okay. ¿Sale? Entonces ese periodo es cuando estamos muy chiquititos. Y si por ejemplo había más, o sea, había como trillizos y uno de ellos se murió. Eso es bueno, lo metemos durante la muerte, durante el embarazo, pero se hace en vez de un falso... o sea, ¿a quién le afecta? Bueno, le afecta obviamente a la mamá. Y le afecta a los dos bebés. A los dos, ¿verdad? Sí, los dos bebés pueden ser muchas las opciones que pueden pasar. O sea, a un bebé le puede pasar positivo, a uno negativo, a uno se le puede pasar más que a otro. Entonces siempre se tiene que trabajar a los dos para saber qué es lo que tiene uno. Porque y qué aparte es lo que tiene la otro. Personalidad del que se murió se va a pasar también a uno. A uno, ellos. exactamente. O sea, le va como a robar su identidad. Exactamente. Entonces uno se va a notar más que otro, pero los dos traen carga de ese bebé. Y luego, existe el duelo contemporáneo. También cuenta como aborto en esta parte. Ajá. Cuando es, o sea, desde el primer día que hubo fecundación. Si la mamá se da cuenta de que abortó, sí. Okay. Pero si es del primer momento de concepción y no se da cuenta, no hay nada ahí que... Sí, hay veces en terapia que sí aparece y si es algo que se queda en el inconsciente. Sí, porque ha pasado que de repente llegan pacientes y es como de... A ver, pregúntale a tu mamá si no perdió a un bebé mientras estaba antes de tenerte a ti. Y muchos es como de, o sea, y ya adultos, y te dicen, no, o sea, mi mamá nunca ha perdido a nadie. Y haciendo como recuentos, tuvo un aborto como a las 2 semanas. Ok. Semana. Ahí sí. O sea, cuando se tiene hijos después del aborto, sea el aborto que sea, ahí sí cuenta. Sí, yo pensé que me ¿no? O sea, preguntabas a la mamá si le afectaba. No, o sea, por ejemplo, si la mamá tiene un aborto, o sea, en los primeros días de gestación y luego ya puede tener hijos. Sí, totalmente. Ese aborto se pasa al siguiente hijo que va a tener. Okay. Entonces, el siguiente hijo siempre es el que va a tener el problema. ¿Sale? Es como aventarle la bolita. Exactamente, sí.
Bueno, luego existe el duelo contemporáneo, que son duelos de la infancia, duelo de la adolescencia, que sería como el duelo del primer amor, duelo del adulto joven y duelos actuales. ¿Y el duelo es también como parte de duelo o el duelo, por ejemplo, de la identidad que todos pasamos como... Creo que es lo que se vive más como en la adolescencia. Uh-huh. Que no sabes bien quién eres, qué quieres hacer, qué estás haciendo aquí. O sea, ¿eso se contaría como un duelo? No, eso no se cuenta como duelo, eso es una parte estructural, sí. Okay. Pero no, eso no contaría como un duelo. Está del duelo del primer gran amor, que es, bueno, la sintomatología es hablar siempre del ex, pensar siempre en su ex, soñar con el ex, ver a su ex en todos lados. O sea, esto es clarísimo que está bloqueado. No poder avanzar en exactamente. Relaciones, o que se repita una y otra vez la misma historia que con tu primer amor. Un duelo puede ocultar a otro. Esto se me hace muy importante porque no es tan fácil de identificar los duelos si son así. Por ejemplo, yo estoy en clases y tengo un profesor favorito. Entonces este profesor se muere y yo le lloro a tal intensidad que atrás de mi profesor estoy ocultando la muerte de mi mamá. Okay. La que no pude llorar, la que está bloqueadísima, solamente por el hecho de que el profesor se murió, yo ya me puse pésimo. Pero es porque estoy ocultando la muerte de mi mamá. Entonces, por ejemplo, la muerte de mi tía oculta la muerte de mi madre. O sea, mi tía se muere y le lloro como si fuera... Sí, por eso puede haber lo de también... mi mamá. Otro ejemplo es, no sé, estás en secundaria apenas, que es cuando empiezas como a... Te empiezan como a gustar las personas, las niñas, los niños, así. Y dices, ¿sabes qué? Pues, no sé, es como que tienes tu primer amor o tu primera novia, novio, lo que sea. Y tus papás te dicen, oye, nos cambiaron de ciudad, vámonos. Sí. Y te vas así de que a otro estado. Entonces tienes que cortar a fuerzas con el novio o la novia. Estás cargando ese duelo y estás cargando el duelo de que dejaste todo tu círculo de amistad. O sea, son muchos duelos porque dejaste a muchas personas. Sí. Dejaste un lugar que te identificaba. Dejaste tu hogar y dejaste una ciudad. Claro. Sí, ese es un duelo muy importante. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta si son papás o si están como por hacer esto. ¿Qué se puede hacer ahí? O sea, puedes prevenir... O sea, si llega un paciente y te dice, oye, me movieron de ciudad, tengo 2 hijos en la secundaria y uno en la preparatoria y pues me los voy a tener que llevar. Tienes que empezar a trabajar con ellos. Se puede trabajar desde antes. Claro, o sea, tienes que ir preparándolos. No puede ser como mañana nos vamos y recojan sus cosas porque pues sí hay el caso, porque pues finalmente en un trabajo, o sea, está la parte en la que... o sea, está la parte en la que obviamente nosotros entendemos la parte de los niños o de las personas que están en la escuela todavía. Pero también un trabajo es como de estás allá trabajando el lunes y te quiero el lunes. O sea, no hay de otra. Lo que se puede hacer es que, por ejemplo, si la persona sabe la fecha exacta en la que se va a ir, puede ir preparando a sus hijos. Pero si ya viene contigo, o sea, si ya tiene el contacto contigo, terapeuta, tú puedes llevar el duelo junto con los niños. Esto es lo padre de tener un terapeuta cerca que puede acompañarte en el duelo para que no sea tan impactante y para que no se bloquee, que es lo que no queremos, que se bloquee. Porque el duelo bloqueado puede durar toda tu vida si no sabes que está bloqueado. Sí. Y el último ejemplo de duelo puedo ocultar a otro es la muerte de mi gato oculta la muerte de mi marido y de mis 2 hijos. O sea, no sé si te has fijado que hay personas que si se muere un perrito o un gatito le lloran más que si se hubiera muerto un amigo suyo. Esto es porque hay algo oculto detrás. O sea, no es normal que se llore tanto por un animal que por un humano. Bueno, sí existe una conexión, sí, pero es más difícil el duelo hacia un ser humano que hacia un animal. Sí, bueno, también esto depende también mucho de los grados de conciencia. Claro, sí. Porque, sí, ejemplo, una persona se puede apegar muchísimo a un animal y es su vida. Si nos vamos al podcast pasado en el que ves, obviamente cuando sabes que todo es amor, también comprendes otras cosas sobre la muerte que no te tendrían preocupado. Si estuvieras en ese nivel también, de amor. También hay como un nivel intermedio en el que puedes ver a una persona con el mismo amor que verías a los animales. O sea, pues muchos de los veganos o de los que somos veganos, por eso somos veganos. O sea, porque no... Es como ese grado de conciencia de decir,
o sea, no quiero que lo lastimen por mi culpa. Y Ujú. tienes una empatía. Es más bien como esa empatía que es generalizada hacia Exacto. todas las especies, no nada más a la raza humana. Exacto. Sí, pero sí tiene que ver en el nivel en el que estés. Sí. Porque realmente ya están en un nivel más Sí, o sea, avanzado. si fuiste a lo mejor una persona que siempre tuvo un perrito, pero era como que nada lo veías llegando de la escuela y convivían y así, y pues era el único momento que convivían y Ujú. realmente eras apegado porque pues era tu perrito, pero no lo veías así de que, wow, mi perrito y a todos lados me llevo un perrito y así, y de repente se muere y sí empiezas, o sea, sí hay como síntomas que te pueden decir esto y sí no está normal, Ujú. y hay otros que dices, bueno, sí, pues, Sí, es normal Ajá. que llore, ¿no? Bueno, ahora llegamos al duelo y la patología. Es a lo que en psicosomática es eso. O sea, tu cuerpo te va a avisar qué es lo que siente para que veas qué es lo que hay detrás ¿Mm? de la enfermedad. Y realmente es, o sea, es lo más lógico, es lo más Sí, normal, o sí, sea, la pues verdad, es sí. como de... O Sí, sea, por dentro nadie te puede avisar nada, pues se tiene que reflejar en tu cuerpo para que le pongas atención. Sí, que realmente eso son las enfermedades, o sea, hay que verlas como Llamados de avisos, atención. exacto, no como algo a lo que temer Exacto. o como algo a lo que, ay, es que tal vez me puede pasar o no quiero, no sé, no, porque muchas veces dejamos de hacer cosas también Por una por enfermedad. miedos a enfermedades Claro. o cosas así, y es como, no, o sea, no va tanto por ahí. Sí, no. O sea, hay gente que a lo mejor ha fumado toda su vida, hasta los 120 años. Y nunca le dio y cáncer. nunca le dio cáncer ni le pasó nada en los pulmones. Hay una persona que el primer cigarro que prende Y se ya, enferma. se murió. Porque ahí sus pulmones o su sistema respiratorio le estaba queriendo decir algo a la persona. Exactamente. Entonces, tampoco digo que vayan y consuman drogas y tomen alcohol y hagan todo lo que les plazca en la vida. Pero pues también, o sea, no lleguen a ese punto en el que el miedo De a la limitarse. enfermedad les haga como eso. O sea, más bien digan, ¿saben qué? Tengo una enfermedad. Le pongo atención y veo ¿Qué qué hay me quiere detrás decir? de. Claro. Ajá. Entonces, en la etapa de shock y negación, hay impotencia, derrumbamiento, desaparición de los referentes, te puede dar vértigo, paro de los intercambios afectivos, o sea, ya no quieres abrazos, ya no. Y afecta músculos, canales renales, retención de líquidos, insuficiencia renal. Aquí puede haber cáncer de pulmón y de alvéolos, ¿sale? En la etapa de cólera o ira, aquí es el que decía yo, digestivo, náuseas y vómitos. Vómito es la asimilación de la etapa. De energética, afecta a los acúfenos, te dan migrañas, te puede dar vértigo, tobillos, cadera, cuello, ojos y vejiga. Se afectan los músculos y tendones y se afecta el intestino delgado y vesícula biliar. Por esto no quiero decir que te dé todo en esa etapa, pero son una de las cosas que te da en la etapa de cólera. En la etapa de tristeza, pues obviamente está la depresión, afecta pulmones y alvéolos, intestino grueso, que el intestino grueso es la basura del pulmón. Afecta la piel y la epidermis. La epidermis es la basura secundaria del pulmón. Te puede dar psoriasis, que es carencia de función paternal. Y estreñimiento. Entre más estreñimiento tengo, más afecto busco de mi mamá. Okay. Eso es por ley. En la etapa de reinversión puede haber problemas neurológicos, osteoarticulares y fibromialgia. Tengo muchos pacientes con fibromialgia que están en esta etapa. ¿Qué es fibromialgia? Debo negar mis intenciones para servir a mi familia. Son ataduras familiares, ¿sale? O sea, una enfermedad puede ser causada por un clan o por un pacto que se hizo en tu familia. Uh-huh. Y listo. Todas las demás etapas tienen efectos, pero no están como completamente comprobados como para decírselos como que... Sí, o sea, tal cual. Tal cual, pero en estas etapas es lo que se da comúnmente. Ok. Pues más o menos lo que también, o haciendo como la recapitulación de todo lo que hemos hablado en este podcast, es más bien como hacerles querer hacer más bien que entiendan la parte en la que la vida no es tan difícil como nos la pintamos. O sea, realmente todo el universo o toda la parte como nosotros llegamos a esta realidad, por así decirlo, es muy sabia. O sea, realmente está la parte de
me enfermo para decirte que me está pasando esto. O sea, todo son somatizaciones del alma. Exacto. O sea, tu alma finalmente es la que va a importar en todo esto. O sea, el cuerpo, como les he mencionado en otras ocasiones, es nada más la carcasa del alma. Exacto. Entonces, mientras tú cuides a tu alma, todo lo que tú necesitas en esta vida va a estar cubierto. Claro. Entonces, eso es algo que a mí me deja, o el por qué estamos como escarbando tanto en lo metódico, es para esta parte de decirles para todo realmente el universo tiene una solución. Claro. O sea, y es un para qué están ocurriendo las cosas. No es para que se pongan en modo víctima, es más bien para decir, puedo tomar acción de cualquier cosa que me pase. Identifico las cosas y en acción. Y bueno, pues si no tienes más que agregar, pues les quisiera pedir de favor si se pudieran suscribir al canal. Es un botoncito que está al lado derecho que dice suscribirse y le pican a la campanita para que les avise cada vez que subamos un video. Nada más una última cosa. Les voy a pasar unos como 3 tips para la prevención de un duelo bloqueado, o sea, para que un duelo no se bloquee. Primero es conocer mi historia familiar. Si pueden platicar con sus papás, con sus abuelos, con quien ustedes quieran y platicar de su familia. ¿Tienen la suerte de tener a sus bisabuelos? Sí, estaría padrísimo que pudieran platicar con ellos porque realmente el conocimiento hace que prevengas el bloqueo de un duelo. Cuando hay un drama debemos hablarlo y compartirlo, hay que reconocerlo. O sea, si pasa algo tenemos que sacarlo porque si no se bloquea. Y si es un duelo simbólico, así sea separación, así sea lo que sea que les dije que era simbólico, también se debe hablar. Porque si se mantiene dentro de ti, digamos que se somatiza en forma de enfermedad. Entonces, para no bloquear esto, tenemos que hablar cualquier cosa que se nos presente, así que tengamos la necesidad de hablarlo. Sí, no hay que tener miedo en esta parte porque es mucho la parte de, por ejemplo, a lo mejor como hombre que te han dicho decir que es que tú eres macho y no puedes llorar y así, y a lo mejor estás sufriendo porque perdiste a tu perrito, pues te van a decir, ay, pues qué tontería, ¿no? Ajá. Pero no tengan miedo de sacar este tipo de cosas porque es para su bien realmente. Sí, o sea, en primera es algo que ustedes necesitan sanar en su vida, no Exacto. La otra persona. Entonces, si ven que a lo mejor a su alrededor no hay quien vaya a comprender eso, pues siempre existe como algún amigo o alguien que pueda escucharlos. Y hacerlo consciente les va a funcionar, pero también busquen ayuda profesional. Sí. También si no saben a quién acudir, siempre les dejamos nuestro correo de contacto aquí abajo. Por si cualquier cosa que necesiten, aquí estamos para ustedes. O si saben de algún otro profesional, siempre es importante como apoyarse de alguien que sepa cómo ayudarles o cómo guiarlos en ese proceso. Claro. Más que nada. ¿Tienes algo más que agregar? Nada más. Pues bueno, sin más nos despedimos. Yo fui José Juan. Y yo Claudia. Bye. Hasta luego.